Dios les bendiga a todos en esta noche. Es un privilegio, es un gozo estar compartiendo. En esta noche vamos a estar hablando sobre las 10 vírgenes. Algunos pensarán, ese es un clásico, ¿verdad? Ese es un tema de los favoritos de allá, de aquellos tiempos, ¿verdad? Ese sí verdaderamente es un clásico. Pero en esta noche me gustaría que le diéramos un giro de 180 grados a lo que vamos a estar hablando, porque vamos a ver la otra cara de lo que es en sí esta escritura. Esta parábola, especialmente en los tiempos modernos, en los tiempos de hoy, creo que más que nunca tiene significado. Y si me permiten, vamos a comenzar leyendo, ¿verdad? Y todo está escrito, ¿verdad?, en este pequeño estudio. Y como referencia vamos a estar en Mateo capítulo 25. Y vamos a leer desde el 1 al 13. Y dice la escritura de la manera siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a estar leyendo palabras claves. Por eso es de que andaba tratando de facilitar algunos marcadores. Pareciera que esta parábola es, como lo mencionaba hace rato, es uno de los clásicos, es uno de los favoritos, es uno de los que aprendimos cuando éramos de edad más pequeña. Pero hay ciertas palabras que yo quiero que veamos y que estudiemos en esta noche. Y creo que Dios va a revelar algo diferente en este estudio. Dice, si vamos al primer punto donde dice el reino de los cielos. Esta escritura nos está hablando de una comparación que se está haciendo. Entonces, la escritura nos dice el reino de los cielos. Eso automáticamente ya nos está hablando a los cristianos, le está hablando a la iglesia. Entonces, hay una comparación que se está haciendo con el reino de los cielos. Y para poder nosotros ver la fotografía completa, es necesario realmente escudriñar y ver paso a paso lo que esta escritura nos quiere decir. Ahora, la palabra vírgenes, y voy a leer, la escritura nos habla de pureza. Una mujer virgen es aquella que nunca se ha contaminado con placeres de este mundo. Ha mantenido su integridad y mantiene su pureza, guardándose para su amado. Y esto es muy importante.
¿Cuántas vírgenes eran? 10. Eran 10, no eran 5. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere revelar esta escritura? Si lo vemos más despacio, es de que este mensaje es para toda la iglesia, para todos los que hemos creído, para todos los que hemos nacido de nuevo y que le hemos confesado al Señor. Esta parábola es para nosotros. Una persona, una dama, una virgen, es aquella que no se contamina con los placeres de este mundo, sino que tiene la autoridad y la valentía de decir no. Que tiene la madurez para poder decir, esto no me conviene, esto sí me conviene. Decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En nuestro caminar diario como iglesia, todo está al alcance de nuestras manos. Sin embargo, no todo lo que hacemos va a edificar no nada más nuestra vida, sino la de los demás. Porque recordemos, vemos líderes en este lugar. Todo lo que nosotros hacemos como líderes, ¿verdad? Tenemos otras personas que van a estar muy al pendiente de lo que estamos haciendo, ¿verdad? No, pero es que no es justo. Siempre es bueno dar un buen ejemplo. Es bueno dar un buen testimonio. Es bueno sembrar la buena semilla. Entonces esta palabra vírgenes está hablando de una iglesia que no se ha contaminado. Ahora vamos al siguiente punto. Dice, tomando sus lámparas. ¿Cuántas tomaron sus lámparas? Todas tomaron sus lámparas. Ahora, si ustedes se fijan en la última hoja, las lámparas de aquel entonces, era una lámpara pequeña, era una vasija así pequeña, y lo que viene siendo la parte del medio, estoy viendo la figura de arriba, es donde iba, en este caso, el aceite o el combustible, por decirlo así. Y lo que viene siendo la mecha para encenderla, es en ese pequeño piquito que lleva ahí del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se prendía la lámpara. Y en la parte de abajo estamos viendo que hay una vasija, pero también hay un contenedor. Y si miramos, dice, las prudentes, estoy leyendo en el verso 4, tomaron aceite en sus vasijas, ¿verdad? Juntamente con sus lámparas. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? De que se prepararon, de que llevaban suficiente aceite. Entonces, tomando todas sus lámparas. Ahora, si leemos un poco más abajo en el Salmo 119, donde está aquí el estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. Entonces, detengámonos unos instantes. Si todas llevaban lámparas, quiere decir de que las 10 llevaban lo que es la escritura. El Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, estamos hablando de que todas conocían de la palabra de Dios. Si lo aplicamos en los tiempos modernos, todas tenían el conocimiento de la escritura y de la palabra. Ahora, si leen conmigo abajo, dice, la palabra de Dios tiene que ir acompañada con el Espíritu Santo. Tiene que llevar ese equilibrio, perdón. De lo contrario, la palabra sola mata, pues se vuelve ley y se tornan en legalistas, aplicando solo palabra de condenación y de muerte. Sin mencionar iglesias, sin mencionar organizaciones, yo creo que nosotros hemos visto gente que pura palabra, nada de amor y pura condenación. Entonces, tiene que haber un equilibrio. La palabra no puede ir sola, la palabra tiene que ir acompañada del Espíritu Santo, porque tenemos que aprender a darla, hay que darla con amor, hay que darla con entendimiento. Entonces, no puede ser todo palabra y palabra.
Entonces, si todas las vírgenes tomaron sus lámparas, entonces todas tenían el conocimiento de la palabra, de la escritura. Dice, una característica de la lámpara es que cuando lleva combustible da luz. Entre más luz dé, más rápido se acaba el combustible. El combustible o el aceite, es la vida de la lámpara. El aceite representa el Espíritu Santo. La falta del Espíritu Santo en la vida del cristiano lo hace religioso y se aparta de los caminos de Dios a pesar de conocer la palabra. El diablo conoce la palabra y él la cree y tiembla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es nada más necesario entender la palabra o saberla de memoria, porque nos podemos saber toda la Biblia de memoria. El diablo también se la sabe y sabe cuál es su fin, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve una lámpara sin aceite? Casi que no mucho, ¿verdad? De adorno. De adorno, un adorno muy bonito en la sala. Veamos el siguiente punto, por favor. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, aquí la enseñanza es de no flaquear, de no descuidarse y de no perder la visión. Vamos a dar un medio pie de retroceso. Hoy más que nunca hemos visto salmistas, hemos visto ministerios. Hoy más que nunca hemos visto personas que fueron pioneros en el principio de lo que es la alabanza. Hemos visto personas que recién en un principio comenzaron con todas las ganas y comenzaron con toda la unción. Y fueron personas que hicieron la diferencia en muchos cristianos a través, especialmente salmistas, que es lo que más se ve en los tiempos de hoy. Gente que fueron pioneros, que iniciaron una gran carrera, una carrera ministerial, vamos a decirlo así, y que tocaron la vida de muchos. Y muchos de nosotros fuimos ministrados a través de sus himnos, de sus alabanzas, de su adoración. ¿Y dónde están el día de hoy? Y sin juzgar. Nuestro papel es orar por ellos y pedir misericordia. No vamos a juzgar, pero es necesario juzgar lo que se está dando. Y si hay mal, necesitamos nosotros apartarnos de ello. Y tardándose el esposo, ¿qué quiere decir? De que desde años atrás, Cristo ya viene. Pero van a haber muchos que van a decir, no, pero pues, no, hombre, todavía falta mucho de que se cumpla. Es que no se han cumplido todas las profecías, hermanos. Tenemos que estar alerta. Dice, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué es lo que estamos viviendo en los días de hoy? En el día presente estamos viendo que la iglesia en su mayoría está dormida. Está totalmente ajena a lo que se están dando. Estamos viendo catástrofes en todo el mundo. Estamos viendo profecías que se están cumpliendo el día de hoy. Estamos viendo cosas que están sucediendo que no sucedían antes. ¿Cuántos eclipses lunares no hemos visto? Las lunas rojas, las lunas de sangre, ¿verdad? Terremotos, incendios, columnas de humo. Estamos viendo cómo la palabra se está cumpliendo y la iglesia dormida. ¿Por qué? Tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Y es una verdadera tristeza de que el pueblo de Dios, viendo tantas señales en la tierra y en los cielos, la iglesia del Señor universal esté dormida. El siguiente punto. A medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salir a recibirle. ¿Por qué a medianoche? El día de hoy estamos viviendo la medianoche.
que es la hora más oscura de este planeta, confusión, rebeldía, indiferencia ante las cosas del Señor, apatía ante el Espíritu Santo, irreverencia, mediocridad, y si le pudiera agregar menosprecio ante las cosas divinas, ante las cosas celestiales. Es una gran tristeza de que el Espíritu Santo, anhelando tener una relación y una comunión con su pueblo, una relación con nosotros íntima y personal, le demos la espalda y le digamos, ¿sabes qué? No me interesa. Tengo que ver un partido de fútbol. Es que estoy haciendo planes. Es que tengo... ¿verdad? El esque. Cuando menos la iglesia lo piense, es cuando Jehová volverá por su novia. Y esto nos revela la importancia de mantener nuestro fuego encendido. Si leemos en 1 Tesalonicenses 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y le pudiera agregar, y los que estamos preparados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Si leen conmigo, por favor, en 2 de Pedro 3:10, dice la Escritura de la manera siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo no sé, ¿a cuántos? Lo digo porque a nosotros nos han robado. ¿A cuántos nos han robado su casa o sus pertenencias? No, ¿Lo esperaban? nunca. Bueno, Ni la más remota idea de que iban a robarnos y que iban a entrar a tomar nuestras pertenencias. En nuestro caso fue un caso muy difícil. Mi esposa está embarazada. ¿Cuánto tenía? Unos 5 meses. Y habíamos tenido, fue un embarazo muy difícil, fue bastante desafiante. La mano de Dios nos acompañó, nunca nos dejó. Pero esto vino a traer un verdadero desequilibrio, una sensación de asco, una sensación tú podías ver la maldad de la gente que vino. Cuando menos lo pensamos, vinieron, se metieron, robaron nuestras pertenencias. De la misma manera, cuando la iglesia menos lo piense, es cuando el Señor va a venir. Nadie lo va a estar esperando. En los puntos anteriores los vuelvo a mencionar. Todas cabecearon y se durmieron. Cuando la iglesia esté de lo más tranquila, disfrutando de todas las cosas que ofrece este mundo, es cuando el Señor va a hacer su aparición. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, la importancia de tener nuestras lámparas encendidas, y hago nuevamente el hincapié de que el tener la lámpara encendida requiere tener suficiente aceite. ¿Cómo es que tenemos el aceite? Hablando de una manera espiritual, una comunión diaria con el Señor. Creo que los tiempos ahorita ya no están para tomar un resbalón, me voy a dar una escapadita. Es que tengo mucho de no andar en el mundo, quiero ver qué se siente otra vez. Dios es un Dios celoso. Dios quiere venir por una novia, por una iglesia que es pura, que es limpia, sin mancha y sin arruga. Y si nosotros queremos darnos ese lujo de venir
y de probar un poquito de lo que hay en el mundo, ojalá que no nos encuentre el Señor en esas saliditas, porque un pequeño error puede costar muy caro. Avanzamos. El siguiente punto dice: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Creo que hoy en día muchas lámparas se están apagando y muchas lámparas ya se han apagado. Y vuelvo a repetir, gente conocida, y no nada más conocida a un nivel nacional, estamos hablando de gente conocida internacionalmente, gente que ha viajado por México, Norteamérica, Suramérica, lo que es el área del Caribe, en todos lados. Gente que desafortunadamente no llevaron su vasija con aceite, y el poco aceite que llevaban se ha terminado. Dice: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La relación con Dios y la intimidad con el Espíritu Santo son individuales. La salvación no se hereda ni se comparte, ¿verdad? La salvación es personal, y el mantenerse firme hasta el fin traerá una recompensa eterna. El siguiente punto dice: vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. Aquí le empezamos a subir aquí el calorcito a la estufa. Vino el esposo. Nosotros como iglesia, ¿cuál es la meta? Estar preparados para cuando venga el Señor. Estar preparados para cuando la venida del Señor se dé, podamos ser arrebatados como lo acabamos de leer. Seamos arrebatados juntamente con Cristo. Entonces, esa es la finalidad. Aquí, en esta tierra, nada vale. Pero si nos vamos a llevar algo a la tumba, que sea la salvación, que es lo único que tiene valor en este mundo. Es lo único que tiene valor, el verdadero valor. Podemos tener dinero, podemos tener propiedades, podemos tener riquezas, pero a la hora de que nos vayan a enterrar, no nos vamos a llevar el título hacia la mano, el título de los carros y de las propiedades y todo así enrolladito que nadie se lo vaya a llevar. Eso de cuenta. Nuestros estados de cuenta, ¿no? Es capaz de que después de la medianoche llega alguien a empezar a desenterrarlo y... ¿verdad? Entonces, y lastimosamente la iglesia ha perdido el enfoque y se ha enfocado más en lo que es el beneficio propio. Muy lastimosamente. La iglesia ha perdido el enfoque. La salvación es personal, y el mantenerse firme hasta el fin traerá la recompensa eterna. Dice, leamos en Apocalipsis 22, por favor, ahí abajito. Dice, verso 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto. Este pasaje lo agarré, solamente es un pasaje corto. Pero la intención de este pasaje dice, vengo pronto. Listos. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras. Tenemos que guardar la escritura. Pareciera como que, ay hermano, es que qué religioso. Los tiempos ahorita, si pudiera yo explicar que el tiempo ya se está acabando, que queda tan poquito tiempo. Y si pudiera yo poder compartir así más ampliamente la urgencia de regresarnos a las sendas antiguas. Es necesario volver a nuestro primer amor. Pastor lo comentaba, no sé si fue la semana pasada o la antepasada. Es necesario regresar. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando recién se convirtieron al Señor, cuando recién fueron salvos o fuimos salvos, ¿verdad? Que
¿Cuál fue la experiencia, esa necesidad de leer la palabra, de invertir tiempo con el Señor? Esa necesidad de estar continuamente con una comunión a través de la oración, del ayuno. ¿Cuántos meses tenemos de no ayunar? ¿Cuántos meses tenemos de no poner nuestras rodillas en el piso e inclinarnos y venir delante de nuestro Padre Celestial en oración? Dice, del 7 nos brincamos al 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esto está duro, dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, y los que se enfriaron, y los que apostataron, y los que se apartaron de la fe, y aquellos que creyeron, pero después de ahí dejaron de creer. Y la lista sigue. Siguiente punto dice, Señor, Señor, ábrenos. Me imagino así como que, Señor, desesperadas. Y el Señor dice, de cierto os digo que no os conozco. Dios quiere intimidad espiritual con Él. Él es un Dios celoso y anhela conocernos más. ¿Por qué dice, Señor, Señor, ábrenos? Y el Señor dice, de cierto os digo que no os conozco. Hagamos un pequeño paréntesis. Fueron 10 vírgenes, las 5 prudentes ya estaban adentro. Las otras 5 vírgenes estaban afuera tocando, buscando que el Señor les abriera. ¿Qué quiere decir? Eran vírgenes, eran de la iglesia, eran de los nuestros. Sin embargo, por un descuido se quedaron afuera y no pudieron entrar. O sea, quiere decir que aún de los mismos escogidos pueden llegar a ser engañados y pueden quedar fuera del mundial. Entonces, de cierto os digo que no os conozco. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos y profetizamos y dimos la Santa Cena y tocamos alabanza, Señor, y tuvimos conciertos, hicimos obras de caridad, fuimos con el huérfano, fuimos a las cárceles. Señor, todo esto lo hicimos. Al Señor no le impresiona todas nuestras obras. Eso no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el corazón y el fuego con que hacemos nosotros las cosas. ¿Cuál es la verdadera intención de nuestro corazón? Porque podemos tener conciertos, podemos echar fuera demonios y podemos adivinar números de licencias de manejar. Conozco varios predicadores, eran, ¿cómo se llama? Evangelistas, perdón. Que el Señor les revelaba números de seguro social y licencias de manejar, y vaya que son bastantes números, todos bien memorizaditos. ¿Sería revelación de parte de Dios? ¿Sería un espíritu de adivinación? No todo aquel que dice Señor, Señor, ¿verdad? No todo aquel que te dice Dios te bendiga significa que es cristiano. No porque traen el pescadito en la parte de atrás del bumper, atrás del carro, significa que son cristianos. Porque podemos tener el carro lleno de calcamonías y eso no puede significar absolutamente nada. Al Señor no le impresionan las obras. Dios quiere ver un verdadero fruto, Dios quiere ver un verdadero corazón. Por eso es la insistencia, el tiempo es corto.
tengamos nuestro aceite, no lo desperdiciemos. Y si leemos en Apocalipsis 3, este es el mensaje a la Odisea, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo sé que suena tal vez poco ortodoxo, pero cuando alguien vomita, es algo que estaba dentro del cuerpo, ¿verdad? Aquí también hay algo para meditar, vamos a decir, una pequeña revelación ahí. Entonces, lo vomitará de su boca. Gente que estuvo dentro del cuerpo y que se enfrió o estuvo tibio. Peor si estuvo tibio. ¿Por qué? Porque pregona las buenas nuevas del Evangelio, pero tiene un pie afuera, disfrutando de los placeres de este mundo. Y no es ni de aquí, ni es ni de allá, como dijo aquella persona. ¿Verdad? Entonces, y es triste, porque sabiendo hacer el bien al 100, como dice la hermana Lucha, deciden dar el 50%, porque todavía la carne no quiere dejar el otro 50% de lo que son las cosas de este mundo. Y es necesario. Gente dice, es que es un sacrificio lo que tienes que hacer. El sacrificio mayor lo hizo Jesús, y ese fue un sacrificio en toda la extensión de la palabra. Para nosotros no es sacrificio, para nosotros es tomar la decisión. O le sirves o no le sirves. O te metes a lo que es en relación íntima con el Espíritu Santo, o seguimos viviendo nuestra vida como nosotros queremos. Y de ninguna manera esta es palabra de condenación, pero sí es una alerta roja de que el tiempo está tan cerca y tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que tomar la determinación de una vez por todas y decir: Señor, yo no te suelto hasta que me bendigas. Amén. Sacamos por favor la última hoja y vamos a ir aterrizando. Y la última palabra, velar. El pueblo escogido de Dios está apartándose de su primer amor y está siendo engañado. ¿Por qué velar? ¿Cuál es la responsabilidad de alguien? En México les decimos el velador. ¿Cuál es la responsabilidad? Es estar patrullando toda la noche, que es lo más difícil, porque bueno, qué fácil es estar patrullando o estar checando durante el día, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. En la noche, que es lo más difícil. Su responsabilidad es estar viendo si hay algún movimiento e inmediatamente reportarlo. Un velador, bueno, un buen velador, ¿verdad? Porque hay veladores de todo. Pero un buen velador no se puede dar el lujo de echarse así una dormillita, porque en ese de repente que cierra los ojos, vinieron, robaron las pertenencias de lo que él supuestamente está cuidando, y ya para cuando abrió los ojos, oh, sorpresa. Entonces, su responsabilidad es estar alerta, alerta, alerta. No te duermas, no cabeces, está alerta. Lo que tome para estar despierto, no importa, pero su misión es estar velando. Por eso dice la Escritura, velad, porque no sabes ni el día ni la hora en que Dios ha de venir. Y cerramos con Mateo 24. Verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo.
¿Por qué subrayé el amor de muchos se enfriará? Desde el principio del 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿No dice la Escritura, Dios es amor? Dios es amor. Entonces, si dice, el amor de muchos se enfriará, quiere decir que la presencia del Señor, que una vez habitó en su interior, se va a enfriar. Veamos un poquito más de lo que este versículo dice. Y si pudiéramos cambiar el amor de muchos, vamos a poner Jesús que habita dentro de ellos, esa pasión se enfriará. No es que Jesús se va a enfriar, sino la pasión por Jesús que existe dentro de ellos se enfriará. Entonces ya esto toma otra cara, porque de ser así, el Cristo que habitó una vez en medio de ellos, quiere decir gente que fue cristiana, gente que fue salva y gente que fue creyente. Si Dios es amor, esto perfectamente puede caber ahí. Y no es que estemos tergiversando la palabra ni le estemos cambiando. No, nada de eso. El amor de muchos se enfriará. La pasión por servir a Cristo en los últimos días se va a enfriar y se van a desviar y van a encontrar placeres en el mundo. Se está viendo hoy con salmistas, con predicadores, y se va a continuar viendo porque son los últimos tiempos. Cierro con esto. El mensaje de las 10 vírgenes es para que estemos todos alerta y seamos como las 5 vírgenes que fueron prudentes y que no nada más llevaban su lámpara, sino que aparte llevaban su vasija con aceite, porque en caso de que tardare el novio, ¿verdad? Tienen aceite de reserva para que no les falte. El mensaje es ese, que no se nos acabe la unción, que no se nos acabe la pasión por servir a Cristo, que no se nos acabe el interés de satisfacerlo a Él. Él es el que vale la pena satisfacer con nuestros hechos, con nuestras obras, con lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cómo es de que a Él le gusta que yo ore? ¿Cómo es de que a Dios le guste que yo adore? Como director de alabanza no es nada más de venir y vamos a agarrar unos papelitos a ver qué coro vamos a cantar el domingo. No. Señor, ¿qué quieres que te cante, Padre? Señor, ¿de qué se va a tratar la predicación? Señor, ¿qué puedo ofrecerte como sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración? Esa es la relación que el Señor quiere. No lo que a mí me gusta, sino lo que a Él le agrada. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Abrimos para preguntas.